changing the weather. It's a breeze, I'm light as a feather. We're all in this together. Soon we'll return to forever. Buenos días, gracias por venir y por madrugar aquí con nosotras, que sabemos que es muy temprano. Primero que todo queremos darle las gracias a la organización de la jornada, ¿vale? En concreto a Celia y a Nuria, porque es súper importante que estas cosas se celebren, y no solo que se celebren, sino que trasciendan, ¿vale? Que hablemos, que comentemos, que debatamos y que se abran múltiples temas. Y que se hagan cada vez más grandes, por supuesto. Exacto, que se sigan repitiendo y sobre todo que se celebren estas cosas en los entornos rurales, que es súper importante. Para quien no nos conozca, nosotros somos Nuria Solís y María Gracia Aguilar y venimos a presentar un proyecto que tenemos en común, que nos apasiona y que se llama Cactus Lila, que no viene a ser otra cosa que un podcast feminista con contenido cultural. A ver, os contamos un poco por qué surge este proyecto y cómo y en qué consiste, claro. Pues nosotras somos dos chicas, dos mujeres, nacidas y criadas en un entorno rural, concretamente aquí, en Alameda, un municipio con poco más de 5.000 habitantes. Somos amigas, este proyecto nos ha convertido en comadres, que nos parece una magnífica palabra, y tenemos una afición en común que es la lectura. Entonces, a partir de ahí nace nuestro proyecto. Como veis, bueno, nos llamamos Cactus Lila y creo que nunca hemos explicado el significado del nombre, y realmente es un poco porque, a ver, los cactus son maravillosos y son muy bonitos, pero los cactus pinchan y molestan, como el feminismo. El feminismo molesta, hacer feminismo es incómodo, porque aquí se trata de equiparar privilegios, y el que está abajo en los privilegios, que somos nosotras apretando feminismo hacia arriba, molestamos y le pinchamos a los que tienen muchos privilegios y tienen que bajar hacia abajo, y cuando se molesta se quiere decir que se está trabajando en eso. Cuando molesta lo que se hace, o cuando molesta el feminismo, es que se está haciendo bien. Y ese es el significado de por qué nosotros somos cactus y somos lila, porque pinchamos de color morado. Nunca mejor dicho. Y lo que es el nombre en concreto de esta presentación, que es Elevadamente de Pueblo, a lo mejor puede que parezca que dé la sensación que venimos aquí como con la cosa de un podcast cultural, como que nosotras somos muy supremas y muy elevadas y muy culturales, y nada más allá. Nosotras estamos elevadamente orgullosas de ser mujeres rurales, de ser mujeres de pueblo, con todos los estigmas que eso tiene, y después de haber tenido muchísimo, o de haber sufrido y sufrir el síndrome del impostor, de la impostora en este caso, por ser de pueblo, hoy, y desde que empezamos este proyecto, reivindicamos con mucha fuerza que nosotras somos de pueblo y queremos ser de pueblo y estamos orgullosas de ser de pueblo. Por eso traemos la cultura al pueblo. Sí, además, bueno, vivimos en una era de comunicaciones, ¿no? Tenemos plataformas, contenido cultural, contenido audiovisual, podemos elegir, pero también consideramos que hay que darle como muchos prismas de opinión a lo que vemos y ver a lo mejor todo ese contenido desde otra perspectiva, con otros ojos, ¿no? Teniendo en cuenta también que, claro, hay que contar historias desde una nueva perspectiva, y claro, nosotros, por ejemplo, tenemos las limitaciones de vivir en un pueblo, limitaciones entre comillas, claro, de que en este tipo de entornos parece como que la cultura no llega, y eso no es verdad, ¿no? Es verdad que también tenemos más complicado acceder a lo mejor a museos, a exposiciones, a cine, a teatro, pero aún así yo creo que nos nutrimos bien de cultura en estos sitios. Bueno, como habréis visto en el cartel de la presentación, nosotras dos ninguna nos dedicamos al tema de la igualdad, ni al tema de, ni somos técnicas de igualdad, ni nada de eso, ni siquiera nos dedicamos a la comunicación. Nosotros el feminismo venimos haciéndolo como un método de canalización,
¿no? Como una catarsis, básicamente. Incluso lo llevamos un poco hasta lo personal. Como digo, en esta era de comunicaciones, que todo es tan inmediato, que tiene que ser todo ya, que vemos TikTok que duran 20 segundos, que vemos un montón de reels, vídeos cortos, el hacer un formato podcast como el que hacemos, para nosotras es un acto terapéutico, un acto de terapia. Como esta jornada que se están celebrando hoy aquí, que esto es terapia comunitaria, básicamente. Es un acto transgresor, ¿no? El ponerte unos cascos y el estar una hora escuchando un podcast, ¿no? Se han cumplido 100 años del nacimiento de la radio en España. Concretamente este mes se han cumplido. Bueno, vemos que la radio sigue llegando a muchos sitios que no terminan de llegar a otros medios de comunicación todavía. Entonces nosotros pues hemos decidido tirar de este formato y explayarnos, ¿no? Porque ya que tenemos este nuevo poder en nuestras manos, el poder de usar los medios como queramos y comunicar y comunicarse, porque comunicar, para que no entendamos, ¿no?, es ampliar el poder de otra persona. O sea, yo adquiero poder de una persona, lo traspaso a otra persona, esa persona lo traspasa y así pues se genera una red de comunicación, ¿no? Y esto hace que creemos una comunidad, que hablemos, que nos contemos las cosas, que nos comuniquemos y al final, como a la chita callando, como se dice, pues lanzamos un mensaje, otro mensaje, otro mensaje y eso va calando, ¿no? Eso va llegando, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos los que estamos aquí hemos aprendido y hemos estudiado el feminismo en sus distintas olas, ¿no? Primera ola, segunda ola, tercera ola, pero esta ola concretamente, la cuarta ola, ha puesto de manifiesto problemas y nuevas formas de ver el mundo para las mujeres. Porque, a ver, a raíz de hashtags como se acabó, o cuéntalo, o MeToo, hemos visto emerger, yo creo, un nuevo feminismo mucho más combativo, pero un poco alejado quizás del tema legislativo, del tema de burocracia, del tema de igualdad institucional, del tema de paridad y todas estas cosas. Un feminismo que se acerca más al lado humanista y al lado personal, porque al final lo personal es político, eso es así. Y esta frase que ya se ha dicho aquí en esta jornada es muy importante porque lo que nos quiere decir a veces es que pensamos que lo que nos pasa nos está pasando solamente a nosotras, pero eso no es verdad. Quizás lo que te está pasando no es solamente algo tuyo, puede ser un problema que viene de lo estructural y para solucionar los problemas que vienen de lo estructural necesitamos medios sociales. Eso es así. A lo mejor se escapa de tus manos solucionar ese problema. Entonces, aquí yo creo que muchos de los que vemos nos hemos tragado contenido teórico feminista y charlas y conferencias y explicaciones y libros del feminismo, feminismo como movimiento social, como movimiento político. Hemos vivido mucho de feministas que están en las redes recibiendo constantemente mensajes de odio por hacer lo que están haciendo y yo creo que, bueno, creemos que esta cuarta ola yo creo que se ha dado más por las redes, vía redes sociales, ¿no? Por las redes nos hemos organizado y hemos generado una red en el que, pues yo qué sé, por ejemplo, se han organizado protestas o manifestaciones, se han intentado cambiar las cosas, ¿no? Bueno, como decía, pues nos hemos tragado contenido y manuales teóricos del feminismo, política sexual, Catherine Miller, capitalismo y cuerpo, Simone de Beauvoir, el segundo sexo, nos lo hemos tragado. Pero quizás quien nos escucha sabe que nosotras tiramos más por un tema cultural. Hacer cultura con el discurso feminista, ¿no? O feminismo con la cultura. Contar historias de mujeres, con las voces de las mujeres, ¿vale? Y esto es muy importante, porque hablamos mucho del silencio, y en concreto del silencio cultural de las mujeres, que esto es muy importante. Totalmente. Y es que Rebecca Solnit, que es una escritora estadounidense, que tiene un libro, por cierto, muy interesante, que se llama Los hombres me explican cosas, el famoso mansplaining, ella nos dice que hay una biblioteca enorme de historias que no se han contado, que esta biblioteca es mucho más grande que la biblioteca de las historias que sí se han contado. O sea que imaginaros las cosas que hay todavía que no sabemos de las mujeres, o cosas que las mujeres han querido expresar y que se han silenciado. Y esto es lo que nosotras intentamos hacer con este proyecto, acercar cultura y feminismo a través de las mujeres, de escritoras o directoras de cine o artistas o cantantes que cuentan su historia y las cuentan con su voz.
que esto es muy importante porque durante mucho tiempo nos han contado historias con otras voces y con otras perspectivas, y a lo mejor esa perspectiva no era la correcta o no era la única. Igual si esta historia la cuenta una mujer desde su experiencia y desde su vivencia, el relato hubiese sido muy diferente, y a todas las mujeres que hemos venido detrás, ese relato nos hubiese ayudado en muchos momentos a muchas cosas. Entonces, por eso creemos que es importante poner la historia de las mujeres, de todas las mujeres, encima de la mesa. Además, como ha contado la compañera Nuria, es verdad que en esta última ola feminista que estamos viviendo es una de las más potentes, porque siempre se han reivindicado muchas cosas dependiendo de los tiempos, ¿no? Pero ahora lo que pasa es que ya no tenemos miedo de contar, o no, quizás no podemos decir no tenemos miedo, pero tenemos mucho menos miedo porque se nos han proporcionado espacios seguros desde la propia organización feminista o del propio colectivo feminista. Y claro, nos hemos dado cuenta que llevamos aprendiendo la vida desde un punto de vista que no nos incluye, que no nos habla de nuestra propia experiencia ni de nuestra vivencia. Y al final tenemos que contar nuestras historias y tenemos, por supuestísimo, la obligación de contar la historia de las mujeres que abrieron camino y que ya no están. Es que hay mujeres a las que les costó prácticamente la vida expresar parte de su visión, y esto no se interpretó como se debiera interpretar, o simplemente se silenció sin más. Es decir, hay que empaparse de todo esto, de todo lo que las mujeres han intentado contarnos en la historia con sus libros. Nosotros lo hacemos desde la lectura o desde la literatura. Por eso reivindicamos leer libros de mujeres, porque cuando tú lees a un autor, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, en ese libro hay reflexiones, en ese libro hay puntos de vista, en ese libro hay opiniones, y casi siempre tenemos las opiniones, las reflexiones o los puntos de vista de los hombres, porque sin ir más lejos, nosotras que leemos mucho, quizás nos hemos puesto en 20 y tantos años sin leer a mujeres, porque tampoco estaba en la palestra que las mujeres éramos escritoras, que lo que escribimos las mujeres es importante, y que lo que se cuenta en esos relatos son experiencias de vida que para nosotras son importantes. Claro, y no solamente es leer a mujeres y lo que escriben las mujeres, es leer literatura confesional y ensayos escritos por mujeres, porque en la literatura confesional nos encontramos mucho que nos quieren decir. Y nos parece a lo mejor adecuado, libros que hemos leído desde siempre, que conocemos todos, darle otro prisma, otra visión, ¿no? Por ejemplo, no sé, la escritora Jane Austen, que a todos la conocemos, Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, Persuasión, que siempre se la ha visto como libro, literatura romántica, como que es solamente literatura para las mujeres, como que no se le ha dado mucha importancia y se le ha visto eso como novela rosa, ¿no? Pero en realidad ella, que vivió en el siglo XIX, teniendo en cuenta que vivió en el siglo XIX, esta mujer era una súper adelantada a su tiempo, porque ya en sus libros ella reivindicaba que los matrimonios concertados, eso no podía ser. Cuando el status quo de la época en realidad te decía que te tenías que casar por conveniencia, pues ella decía que no, que había que casarse por sentimientos, por conveniencia no. Luego hemos visto que lo de los sentimientos tampoco no ha funcionado muy bien del todo, y tampoco, bueno, se nota que Jane Austen no tenía Tinder, ni Instagram, ni nada de eso. Y estaba pendiente de los me gusta del Instagram. Ni nada de eso. Luisa May Alcott, por ejemplo, también, ¿no? Escritora de Mujercitas. Lo mismo, un libro baladí que es para mujercitas, de adolescentes y eso. En realidad, ahí trata temas tan importantes como la emancipación femenina, que ni siquiera nadie, eso ni se planteaba en esa época. No se sabía ni lo que era. O Edith Wharton, escritora de la Edad de la Inocencia, que ella ironizaba mucho y satirizaba y se reía básicamente de todo ese encorsetamiento y toda esa moral de la Inglaterra victoriana y toda esta hipocresía que había, porque es que era hipocresía. O Mary Shelley, ¿no?, que escribió Frankenstein y que inauguró lo que conocemos hoy en día como género de ciencia ficción. Bueno, si nos vamos ya un poco al ámbito más intelectual, filósofas como Hannah Arendt, que elaboró un concepto que es la banalidad del mal, que explica las atrocidades que se han cometido en el siglo XX, por ejemplo, por los nazis, sin ir más lejos. O también Santa Teresa, la religiosa, ¿no? Esta mujer siempre ha estado rodeada como de este halo de beatitud, de santa, pero
en realidad esta mujer era una intelectual súper lista que ella en sus diarios explica, y no solo explica, sino que esconde muy bien lo que ella sentía verdaderamente, porque todo ese éxtasis de Santa Teresa, tú lo lees y tú dices, va un poco por el tema del erotismo, pero vamos, totalmente. Esta relación que ella tenía con Dios, tan de esto, como que se sale un poco de lo religioso. Y parece que lo de Santa Teresa, ese análisis de Santa Teresa que hace Nuria me parece alucinante, porque es verdad, es como erotiza esa relación y al final está hablando de religión, de sentimientos, es un poco... y bueno, que nosotros nos hemos puesto como trabajo darle ese prisma a esto. Hay que leer las cosas que ya se han leído, hay que releerlas y hay que verlas con perspectiva de género, hay que verlas con otro prisma. Y pensamos que hoy por hoy el activismo más radical que existe es el empaparse de todo esto y el darle visibilidad a todas estas mujeres y a sus experiencias. Porque la historia no está bien contada si nosotras nos relatamos también, ¿no? Y podemos poner como ejemplo a muchas personas o a muchas mujeres del siglo XIX, de principios del XX, incluso de mucho tiempo más atrás, pero también es importante que las nuevas generaciones se encarguen de difundir estos mensajes. Por ejemplo, hay una poeta, una artista que también es rapera, como poeta se llama Ana Isabel García Llorente, como rapera se llama Gata Katana. Yo soy muy fan de Gata Katana y sé que hay por aquí muchas fans de Gata Katana porque se lo merece. Y ella, con lo joven que es y desde el rap, que es algo más underground y algo que escucha mucho la gente joven y las mujeres jóvenes, transmite el mensaje de las mujeres. Tiene un tema, por ejemplo, muy importante que se llama Lisístrata, que ya el nombre te dice algo, porque Lisístrata fue una mujer que en la antigua Grecia se organizó con otras mujeres para realizar la primera huelga sexual para que la guerra acabara. Y se organizaron y la guerra acabó. Y esto estamos hablando, creo, que en el siglo IV o V antes de Cristo. Ella en este tema hace un repaso por la historia y invoca a otras muchas mujeres de todas las épocas como hijas de Eva, la primera picadura, ¿no? La mujer que nos condenó a todo el sufrimiento que tenemos ahora. Y tampoco se conoce la verdadera historia de Eva. Pero bueno, ella invoca a todas estas mujeres como hijas de Eva buscando una luz, ¿no? Una luz feminista, una necesidad de saber y una necesidad de conocer esta historia. En este tema aparecen nombres como Gea Eugenia Arcana, Rosa Luxemburgo o Clara Campoamor, pasando por Silvia Federici o la teoría King Kong de Virginie Despentes. La primera vez que yo escuché este tema, yo sentí la necesidad de saber quiénes eran estas mujeres, por qué las nombraba de esa manera, qué nos podían aportar. Y a mí me hizo, y a mi compañera también, buscar información, buscar la historia de estas mujeres, qué hicieron y por qué son importantes para nosotras. Entonces, necesitamos conocer esa historia y necesitamos saber las luchas de estas mujeres, necesitamos nutrirnos de su vivencia y es nuestra obligación difundir sus saberes, sus legados y la gran batalla que libraron reivindicando la igualdad, porque es que es básicamente por justicia histórica. Además, bueno, yo creo que creemos también, ¿no?, que cuando contamos historias se generan mecanismos de identificación y yo creo que eso acerca mucho a todas las mujeres, porque por ejemplo, algunas mujeres que dicen que no se identifican con el feminismo porque es un movimiento de protesta, que salen de manifestaciones, que se desnudan, que salen con los pechos fuera, ¿no? Pues a mí me gustaría decirles a estas mujeres que el feminismo es mucho más que un movimiento que organiza protestas y que organiza manifestaciones y que seguramente que tengan por seguro que en algún momento de su vida el feminismo le va a dar una explicación a lo que le está pasando. Segurísimo, a todas. Y porque quizás, vuelvo a decir lo mismo, su problema no sea solo algo personal. Su problema, si viene de la estructura, ella se va a sentir identificada con muchas historias de las que va a leer y de las que va a ver en películas, en fin, todo esto, ¿no? Yo quiero poner el ejemplo, por ejemplo, de, no sé, con esto de que el feminismo como movimiento que no solo organiza protestas. Ana Orantes, que todos sabemos quién es, pues ella
se plantó en el programa de Irma Soriano en el año 97 y denunció públicamente lo que su marido le hacía, ¿no? Entonces, ¿le sirvió para algo a la pobre? Pues no, porque al final la terminó matando. Pero a lo mejor abrió camino y hizo que en este país pues empezara ya a hablar de la violencia y como que se pusiesen ya los medios sociales para intentar solucionar un poco esto, ya se empezaran a poner las pilas con el tema de las leyes de violencia de género y todo esto. Entonces, al final, claro, ese tipo de problemas estructurales se organizan con medios sociales. No viene no puedes organizarlo tú sola. Eso de que los trapos sucios se lavan en casa, pues seguramente hay cosas con las que no funcionan. Y es verdad, lo que hizo Ana Orantes a ella no le sirvió, por desgracia, pero nos sirvió a todas las demás. Y eso es muy importante. Y es verdad que el feminismo, que creemos que debe ser un movimiento, y lo es, un movimiento transversal, y debe ser transversal, porque muchas veces, esto que pasa, que comenta Nuria, de que muchas mujeres se desvinculan del movimiento feminista, es porque se utiliza el feminismo y el mensaje feminista como un discurso político, y el feminismo no es un discurso político, el feminismo es política en sí, es un movimiento social, es un movimiento de calle, y es un movimiento que pone encima de la mesa todos los problemas que tenemos las mujeres. Y el machismo o el patriarcado nos afecta a todas y cada una de las mujeres, de todas las clases, de todas las razas y de todos los sitios, de todas las ideologías políticas, ni la izquierda ni la derecha. El problema está en la estructura, y lo estamos viendo en los últimos tiempos. Te apropias de un discurso feminista para hacer política y luego nos quedamos que no sabemos para dónde tirar. Los que estamos un poco más inmersas en esto sabemos separar eso, pero hay gente que no, y gente que se cree que el feminismo solo es de una ideología, y el feminismo es transversal. Por eso nos queremos meter un poco en el tema de que entre todas estas historias que intentamos contar de todas las mujeres, también están nuestras propias historias personales, nuestra propia experiencia, y por supuesto siempre lo contamos desde nuestra posición, porque no todas estamos en la misma posición. La nuestra, aunque es privilegiada, por supuesto, la contamos desde nuestro triple estigma social, porque 1, somos mujeres, 2, somos andaluzas, y 3, somos de pueblo. Aunque parezca una tontería, no lo es, porque parece, fijaros que acabo de decir que somos unas privilegiadas, y es verdad, aun sufriendo en infinidad de veces el síndrome de la impostora por el estigma que ya tenemos. Ya nacimos con estos 3 estigmas, pero imaginaros si encima fueses negra, fueses gitana, fueses transexual. Hay veces que se tienen tantísimos estigmas que probablemente no te puedas parar a pensar ni siquiera qué es el feminismo o qué es lo que hace. Hay que recordar que todas las que hemos leído o nos hemos empapado un poco de las distintas olas feministas que hemos comentado al principio, tenemos que reconocer que los movimientos, las manifestaciones y las luchas en los distintos continentes se han llevado a cabo por mujeres de un nivel cultural, económico e intelectual elevado, ¿no? Las hermanas Ocampo, Victoria y Silvina, por ejemplo, en Latinoamérica, en Argentina, ellas eran aristócratas. Hicieron un gran movimiento, pero pertenecían a la aristocracia. Las sufragistas en Estados Unidos, ¿no? Elizabeth Cady, eran personas pudientes, eran personas culturales. En Europa, ¿no? Toda la gente o todo el grupo este de Bloomsbury, Virginia Woolf o Vanessa Bell, o aquí mismo en España, ¿no? Todas las mujeres de la generación del 27, que bueno, se conoce o se empieza a estudiar en la escuela la generación del 27 y conocemos a muchos artistas, pero lo normal es que conozcamos a los artistas hombres, ¿no? Juan Ramón Jiménez, Dalí, Picasso, Federico García Lorca, pero también había muchas mujeres, muchísimas mujeres artistas en la generación del 27, ¿no? Maruja Mayo, María Zambrano, Elena Fortun, Rosa Chasset, o todas las que pertenecieron a un gran club que hay en Madrid, que hubo en Madrid, que se llamaba el Liceum Club de Madrid, ¿no? O podemos poner también como ejemplo una mujer que nosotras nombramos mucho y admiramos, que es la gran Emilia Pardo Bazán. Ella era aristócrata y como ideología política se acercaba o era muy conservadora, extremadamente conservadora, a la vez que era extremadamente feminista. Es una controversia
pero lo era, porque sentía la necesidad de reivindicar sus derechos. Por decirlo de alguna manera, hablamos del feminismo blanco y heteronormativo. Mujeres de clase media alta, con un nivel intelectual elevado, que reivindican sus derechos desde su posición. Este feminismo lo hemos tragado mucho tiempo y ha sido muy, muy, muy importante y muy necesario. Pero el feminismo tiene como labor luchar por todas y cada una de las mujeres, y no todas tenemos la misma posición ni las mismas necesidades. Aunque suene mal, porque suena un poco mal, pero es así. El feminismo ha sido, en parte, clasista y racista durante mucho tiempo. Y esto es algo que, por supuesto, ya está cambiando y que ha cambiado en mucha parte y que va a seguir cambiando. Y se hace gracias, por ejemplo, a mujeres como Bell Hooks o Audre Lorde, entre otras muchas, Chimamanda, porque nos han relatado su historia, nos han contado su historia desde su posición de mujeres racializadas también. Que, por ejemplo, Nuria y yo, y muchas de las que estamos aquí, no tenemos ese problema, pero sí hay mujeres que lo tienen, y si no nos lo cuentan, nunca lo vamos a saber. Un ejemplo magnífico que tenemos en esta tierra maravillosa que es Andalucía es la compañera Mar Gallego, que ella es gaditana y nosotras la seguimos mucho y escribe mucho sobre feminismo andaluz. En su libro, Como vaya yo y lo encuentre, que lo recomendamos muchísimo porque todos los que somos andaluces nos vamos a sentir muy identificados, se ponen en valor feminismos que nunca se han considerado feminismos. Los feminismos que hacían nuestras abuelas cuando se juntaban a lavar o cuando creaban espacios de reunión comunitaria y se apoyaban unas a otras, cuando servían de desahogo para las mujeres cuando éstas estaban achicharraditas, ¿no? Algo que se dice mucho, estoy achicharrada. Pues este tipo de comentarios, este tipo de desahogo que tenían estas mujeres, nunca se ha considerado feminismo, y esto también es una red feminista de una clase social que no puede permitirse escribir un libro ni por economía ni por cultura, pero que es exactamente igual de importante para que lleguemos a donde estamos hoy y para que consigamos todas las cosas que estamos consiguiendo como movimiento social. Claro, es que también el tema cultura siempre ha sido un poco de arriba abajo, ¿no? Ha venido como de las clases altas a las clases bajas. Ahora ya cualquiera puede tener acceso a la cultura, pero hubo un tiempo que no. Y aquí en España concretamente, a finales de los años 20, principios de los años 30, previo Segunda República más o menos, existió un club, que la ha nombrado Marigracia, el Club Liceum de Madrid, al que pertenecían pues mujeres de la política y la cultura que conocemos, ¿no? Clara Campoamor, Victoria Kane, María de Maeztu, pero como dice Marigracia, mujeres medianamente acomodadas, que podían dedicarse y dedicar su tiempo a la cultura y al pensamiento político. Exactamente, de hecho hay un libro de la escritora María Pérez Herrero que se llama Ni loca ni tonta, que nos cuenta la historia de este club y de estas mujeres, y lo hace desde la voz de una mujer joven de clase baja que entra a trabajar como secretaria o como sirvienta de este club, y claro, se queda completamente fascinada por este mundo tan reivindicativo y cultural al que ella jamás había tenido acceso. Evidentemente se presenta como una oportunidad para ella y la aprovecha, y aquí se refleja perfectamente bien cómo se organizaban estas mujeres y cómo afectaba, por decirlo de alguna manera, que ellas organizaban este tipo de cosas. Hubo mucho revuelo cuando invitaron a Blas Infante a dar una ponencia, y esta accedió. Los compañeros de gremio era como, ¿que yo dónde vas? A dar una conferencia a las mujeres. O ahí, y simplemente por el revuelo que se generó, ellas llegaron a ser importantes. Y a lomos de este club, del Club Liceum, hubo un club que no era tan conocido, que era el Club de las Sáficas. Estas eran mujeres lesbianas, ¿no? Que lo mismo se organizaban también y hablaban pues de libertad sexual, de derechos civiles, y claro, se reunían, tenían tiempo libre para poder hacerlo, por supuesto, porque eran acomodadas, y allí hablaban pues de lo divino y de lo humano, ¿no? Hay un tema fundamental que podemos ligar muy bien a esto de la clase, y es que claro, hoy en día, ¿no?, las mujeres en general no queremos esta forma de pues quedarnos en casa, de dedicarnos al trabajo doméstico, porque lo vemos como una forma de sometimiento, como un antidesarrollo personal. Y es cierto, pero hay que tener en cuenta que si ya nos metemos en esto de la raza y la clase, el gran fallo del feminismo ha sido un poco ese, que deja fuera, como ha dicho Marigracia, a muchas mujeres, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, Virginia Woolf,
que la conocemos, ¿no? Escritora. Ella reivindicaba que las mujeres tenían que tener una habitación propia para poder escribir y para poder dedicarse a escribir tranquila y a la cultura en general. Y ella hablaba, ¿no?, del ángel del hogar. Y ella describía el ángel del hogar como ese yo doméstico que tenemos las mujeres, de quedarnos en casa, de dedicarnos a la familia, al cuidado de los hijos y esta cosa. Pero ella decía, hacía metáfora, que había que matar al ángel del hogar, porque si no, el ángel del hogar la mataba a ella, ¿no? Era como, o yo me rebelo contra mi yo doméstico, o mi yo doméstico me come a mí. Pero claro, a ver, ¿quién le limpia esa habitación propia a Virginia Woolf, no? Esto es una cosa que no nos la hemos planteado hasta ahora. Pues seguramente será una mujer mucho más precaria, de raza negra o latinoamericana, con unas condiciones laborales pésimas. Claro, es que en el tema de los cuidados, esto es una cosa de la que no podemos prescindir. Esto es algo que lo necesitamos para vivir. Y o se comparte la carga de trabajo entre los miembros de la familia, ¿no?, o de las casas en general, o tiene que venir alguien externo a hacerlo, porque esto es vital, ¿no? La cuestión es que ¿por qué tiene que ser siempre una mujer, no? Y ahora hay mucho revuelo porque hay muchísimas protestas en la calle de las Kelly o de las trabajadoras estas domésticas, porque claro, ellas reivindican que ellas no tienen unas bajas por enfermedad de su trabajo. Por ejemplo, trabajan en una carpintería, ¿no? Pues tú a lo mejor en una carpintería tienes los riesgos laborales de que si inhalas polvo los pulmones se dañan, ese tipo de cosas. Pues ellas no tienen ese tipo de enfermedades. Ellas, si le duele la espalda, ellas lo relacionan como, o sea, lo hacen como una enfermedad común, normal y corriente y ya está. Entonces hay mucho, o sea, como que hay mucho en la calle ahora de esto, de este tema, de quién cuida a la cuidadora, ¿no? Una cosa así. Claro, y como se está poniendo, o sea, como se protesta tanto este tema de los cuidados, al final está volviendo una tendencia que supongo que la habréis escuchado muchos por ahí, que la tendencia tradwife, esposa tradicional, porque es como, ya, o sea, estáis protestando demasiado. Y ser una esposa tradicional está guay, lo vamos a colgar en Instagram y vamos a ver lo maravilloso que es centrarse y dedicarse a ponerte un delantal bonito, cocinar, que todo esté perfecto en tu casa y que vuelva ese ángel del hogar, porque para eso es para lo que nosotras estamos preparadas. No, señores, el tradwife, cuando no sale en Instagram, no es tan bonito, porque al final lleva tanto peso y tantas cosas a tu espalda que te das cuenta que no es un vídeo de 10 segundos diciendo qué guay es ser ama de casa, porque no lo es. No lo es. Sí. También, mira, en esto de las mujeres así que se quedaban en casa y eso, las mujeres que tenían un nivel cultural medio alto, no hablamos, ellas se han desahogado mucho escribiendo diarios. De hecho, los diarios ha sido un formato que han utilizado sobre todo las mujeres. La gran mayoría de diarios que conocemos son escritos por mujeres. Y es muy importante leer diarios porque tú en los diarios no te mientes a ti misma. No tiene sentido que tú te mientas a ti misma en tu propio diario, ¿no? Y te reflejas tal y como eres. Y yo creo que tendríamos que seguir escribiendo diarios porque quién sabe si algún día viene una editorial y nos lo publica y se convierte en un superventa y en un bestseller. Y yo creo que las que tendrían que escribir diarios son mujeres de mediana edad, mujeres a partir de los 50, cincuentonas. Porque yo creo que estas mujeres ya lo saben todo, básicamente, todo. Y pueden contar muchas cosas. Y yo creo que podemos aprender mucho de eso. Así que tenemos que seguir escribiendo diarios, por favor. Totalmente. De hecho, podemos poner varios ejemplos importantísimos de mujeres importantísimas a las que se le han editado sus diarios. Como por ejemplo la mismísima Virginia Woolf, Alejandra Pizarnik, Susan Sontag o Sylvia Plath, ¿no? Esta última, por ejemplo, tiene una única novela porque ella es poeta que se llama La campana de cristal, en la que nos cuenta una historia a través de un personaje que se describe como su alter ego, es decir, ella se ve completamente reflejada en esa persona y la historia un poco, vamos a ir resumiendo y un poquito rápido sí, porque nos está diciendo que tenemos que acabar. La historia es que la historia del libro es una joven que tiene todo lo que se puede desear en el Nueva York de los años 50, una carrera prometedora, un pretendiente que estudia medicina y toda una vida por delante, ¿no? La protagonista se llama Esther y ha ganado una beca para trabajar en una revista de moda en la gran ciudad. Ella siente por fin que puede realizar su sueño de ser escritora, pero claro, entre cócteles, noches de fiesta y pilas de manuscritos y de historias, descubre una sociedad que repudia las aspiraciones de las mujeres y su vida pues empieza a desmoronarse, ¿no?
Es como si estuviese atrapada en una campana de cristal, respirando continuamente ese mismo aire viciado y que te da la sensación que no puedes escapar. Pues en este libro, Sylvia Plath describe hasta 3 formas de suicidio. Y como he dicho antes, ella lo ve como su alter ego. ¿Cómo acabó Sylvia Plath? Suicidándose. ¿Cómo lo hizo? Metiendo la cabeza en un horno. Es muy fuerte, pero es así, es como, no sé cómo escapar de esta vida que me aprieta, y al final, y por desgracia, este ha sido el final de muchas mujeres que han intentado subir, aspirar, crecer, transmitir, y a las que no se le ha dejado. Virginia Woolf también se suicidó yéndose al río a ahogarse. Sí. Hay también una directora de cine que también se suicidó. Yo creo que es que al final, claro, como que el mundo o sea, no es capaz de adaptarse a ellas, ¿no? Ellas van como mucho más por delante de la sociedad. Y hay una película de Chantal Akerman que se llama Jeanne Dielman, en el que, o sea, la película dura 3 horas y media, ¿no? Y vemos básicamente a una mujer dedicada a lo doméstico. O sea, son 3 horas y media viendo a una mujer de pelar patatas, de limpiar el baño, de hacerle de comer a su hijo adolescente. No hay diálogo, no se habla prácticamente nada ahí en esa película. Entonces son 3 horas y media viendo esto, ¿no? Al final la película da un giro, pero tienes que esperar a los últimos 10 minutos para ver ese giro. Y yo creo que lo que nos quería decir la directora es como este tipo de actos tan cotidianos que ya si vemos a nuestra madre fregando los platos, ya no, es que no la vemos, lo tenemos ya tan normalizado que es que no la vemos, pues ahora te voy a poner 3 horas y media de una mujer haciendo cosas cotidianas y verás cómo la vas a ver, ¿no? Como una forma de subversión, de reivindicación. Y cerramos con esto ya, de verdad, porque creemos que es un mensaje muy importante. Ahora, a la hora de transmitir las historias, últimamente está en auge, y por suerte, hacerlo desde un punto humorístico, cosa que nos parece maravillosa, y ayer se demostró aquí con estas chicas que estuvieron de Cadigenia, que fueron geniales, que lo mismo que nos hicieron reír, nos hicieron llorar, por lo menos a mí, en algún punto de la noche, que pusieron en la palestra historias tan normales para nosotros como es el estereotipo social que tenemos que cumplir, como es la invisibilidad de las cosas que hacemos, que nunca somos las primeras en algo, el techo de cristal, y lo hacen desde el humor. Y esto nos parece importantísimo y maravilloso porque hasta bien poco muchos temas de esos eran como tabú. Y ahora estas cómicas bromean con la menopausia, bromean con el síndrome premenstrual, con el menstrual, con la cosificación, con un montón de términos que tenemos por ahí, y le dan ese toque de humor, y desde la ironía se hacen que se normalicen situaciones cotidianas que a las mujeres parece todavía que nos tienen que avergonzar. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro podcast, que no lo hemos dicho, pero bueno, estamos en YouTube y en iVoox, si nos queréis buscar, tenemos un capítulo que se llama Histérica, que nos cuenta o contamos historias de muchísimas mujeres que se han considerado locas en a lo largo de la historia por contar historias, entre ellas Valerie Solana, que fue la mujer que escribió el manifiesto Scam. Y es que resulta que hasta los años 50 la histeria femenina fue considerada una enfermedad, y dentro de los síntomas de la histeria femenina estaban el síndrome premenstrual, la menopausia o tener una necesidad sexual más elevada de lo normal para una mujer en la época. Oye, esto eran enfermedades que se trataban, que creo que en este capítulo contamos que a Rosemary Kennedy le hicieron una lobotomía porque quería tener sexo. Sí. Y la dejaron paralítica y la escondieron de por vida. Esto es una aberración. Entonces, que ahora tengamos mujeres que defienden el feminismo desde el humor, como es Enar Álvarez, que encima ahora tiene un prime time al cielo con ella, que es buenísima, que tengamos a Lala Chu en La Revuelta, que Martita de Granada esté llenando teatros, que tengamos a Estirando el Chicle haciendo podcast con un montón de visualizaciones, a Deforme Semanal, en fin. Hay muchas maneras de transmitir el feminismo, y el humor hoy en día se ha convertido en uno muy importante, porque el feminismo se puede practicar de muchas maneras. Desde cualquier lugar. Y desde muchos prismas. Y que no es solo algo teórico, No es teórico. Que lo podemos hacer de muchas formas, incluso desde el humor, como ha dicho ella. Y yo creo que ya está, que con esto terminamos. Si alguien quiere hacernos alguna aportación de algo o lo que sea, o algún tema que crea que nos debemos informar, pues bienvenido sea. Muchas gracias por escucharnos todo este tostón con nosotros.